Bienvenidos al canal que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Ideas malignas. Le invito a que se suscriba y que se adhiera a los canales de Telegram y WhatsApp. En la descripción del video le colocaré los enlaces. Y bien, pues ya tenemos materiales para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar 24-25 a celebrarse del 19 al 23 de agosto. En esta oportunidad vamos a revisar y desarrollar la sesión 1 para directivos y supervisores correspondiente al lunes 19 de agosto de 2024. Vamos a comenzar, como tradicionalmente vienen los documentos, con una presentación, el mensaje que la Autoridad Educativa Federal tiene para nosotros, que en esta ocasión vaya que viene largo. Primeramente se refiere a este personal de dirección y de supervisión, dando la bienvenida a esta fase intensiva. Vienen algunos textos le dejaré que no corresponden al ámbito educativo, así que por eso no hay ningún énfasis. Y aunque los que vienen ahorita más o menos están por la misma línea, ya se acercan más. Así que comenzaré retomando que la transformación se ha afincado en la dignificación, revalorización y autonomía profesional. ¿Será que sí? Señalan que durante años la educación en México se centró prioritariamente en un currículo nacional, único, homogéneo y con contenidos fragmentados, donde usted y yo simplemente éramos instrumentadores. El Plan de Estudios 2022 se construyó con un enfoque diferente, es lo que dicen, es un currículo vivo, flexible y deliberativo, que concede igual valor al aprendizaje y a la enseñanza. Este plan de estudios 2022 se definió a partir de que la Secretaría recuperó las propuestas, opiniones y aportaciones del Magisterio Nacional. Usted recordará asambleas que hubo en las 32 entidades donde intervinieron todas las figuras que usted ve ahí en blanco, entre otros grupos sociales. Y con esto, democráticamente se ha trazado la ruta de la nueva escuela mexicana. ¿Será que fue así? En este sentido, el Consejo, el CTE, se ha constituido en un espacio donde reconocemos nuestros saberes, experiencias y trayectos profesionales, así como la contribución a los cambios comunitarios y sociales. Y a partir del ciclo escolar 22-23 y durante el 23-24, nuestra participación ha revitalizado y resignificado el papel de los consejos técnicos escolares y del propio trabajo docente a partir de su autonomía profesional. ¿Será? El camino que hemos recorrido en la transformación educativa en estos últimos años ha sido posible gracias a ustedes, refiriéndose al personal con funciones de supervisión, de dirección y de docentes, que han sentado las bases para la construcción de la nueva escuela mexicana. En la apropiación de este plan y programas de estudio, los docentes han participado con dedicación en un proceso complejo para orientar la construcción de una educación humanista, científica e inclusiva, y a partir de un trabajo de análisis y reflexión para poner en práctica la nueva propuesta curricular junto con el estudiantado y desde una visión contextualizada. Ya es del conocimiento, el próximo gobierno continuará con esta transformación educativa. Lo que se ha construido colectivamente habrá de ser la base para consolidar y profundizar los cambios que se están proponiendo. Y una tarea esencial para avanzar en este propósito es que el personal, con funciones de supervisión y dirección, favorezca el trabajo coordinado y comprometido de los colectivos docentes. En esta fase intensiva se tomó la determinación de dedicar 2 sesiones de trabajo con supervisores y directores. Esto para que se profundice sobre el proceso de mejora continua. Analizarlo, características y sus fases, permitirá construir nuevos significados en torno a este proceso. La mejora continua requiere tiempo, voluntad, compromiso, creatividad y autonomía profesional. Ustedes como autoridades son corresponsables de establecer estas condiciones con los colectivos. Importante que en el acompañamiento se privilegien los procesos y no solo el producto final. Las escuelas pueden iniciar procesos de mejora diversos, diferenciados, a su propio ritmo.
Lo fundamental es que lo hagan de manera reflexiva y dialógica, para que se tenga la perspectiva de ofrecer al estudiantado la educación que merecen. Y bueno, pues ahí termina la presentación. Hay una agenda de trabajo, una propuesta que se tiene. Vamos a ver cuáles son. En las próximas dos sesiones, la de el lunes y el martes, se propone abordar los siguientes temas que están en pantalla. Vamos a hacer un zoom. El primero, para la sesión del 19 de agosto, tendrá como tema el proceso de mejora continua de la escuela, que es motivo de este video. Y hay dos propósitos: reconocer a la mejora continua como impulsora de la transformación de la escuela para hacer efectivo el derecho de niñas, niñas y adolescentes a una educación científica, humanista e inclusiva. Y el segundo, analizar el proceso de mejora continua y sus características. El martes 20 el tema será el programa de mejora continua y el programa analítico, avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Y se tiene un solo propósito: analizar las fases del proceso de mejora continua, reconocer que el diagnóstico socioeducativo de la escuela es el punto de partida para la construcción del programa de mejora continua y del programa analítico. Esos son los temas y los propósitos que se busca para estas dos sesiones. Y bien, pues vamos al desarrollo de esta sesión, la sesión de lunes, el proceso de mejora continua de la escuela. Y bien, en esta primera sesión es importante que ustedes, como responsables de generar las condiciones para desarrollar el consejo, reflexionen sobre el proceso de mejora continua para caminar hacia ese horizonte. Hay una primera actividad, como usted ya la sabe. Se sugiere ver y comentar el video de la Secretaria de Educación Pública, mismo que en el momento en que se graba este video aún no está disponible. Cuando ya lo esté circulando, aquí lo podrá encontrar en el canal. Y bien, pues nos vamos a dividir en algunos subtemas. El primero es una pregunta: ¿hacia dónde debemos avanzar? Vamos a colocarlo ahí arriba para que no olvidemos que estamos en ese subtema. Hay una retrospectiva. Agosto de 2019. Hay una publicación, un documento titulado Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, el que hacíamos antes. Y este guió el desarrollo en los ciclos escolares 19-20, 20-21, por ahí nos pasamos de un 2, y 21-22. Todos ellos impactados por la irrupción de la pandemia. Usted lo recordará. Seguimos en este caminito histórico. Al inicio del ciclo escolar 22-23, sale a la luz el acuerdo 1408-22. Durante ese ciclo, en las sesiones del Consejo Técnico, se incorporó el taller intensivo de formación continua para docentes, ese que iba a ser para un proceso de formación y apropiación de ese plan, y hasta el día de hoy seguimos. Estas sesiones estuvieron orientadas a profundizar en el conocimiento y apropiación del nuevo currículo. Ya con la entrada en vigor de los programas sintéticos a través del acuerdo 8823, todas las sesiones, un paréntesis, 8823 porque es fase 2 a la 6, no mencionan que el acuerdo 7823 es el que contiene el de la fase 1, así que pues lo mencionamos para no dejar a educación inicial fuera de ello. Todas las sesiones de Consejo Técnico Escolar fueron espacios para que nos apropiáramos, dialogáramos y tomáramos acuerdos para relacionarnos con la construcción del programa analítico de cada escuela. La apropiación del plan de estudios y la consolidación del Consejo Técnico Escolar, donde ha estado la autonomía profesional y el trabajo colegiado, permiten insertar al proceso de mejora de manera pertinente en la lógica de las prácticas propias de un currículo horizontal y deliberativo. Le voy a estar colocando en la parte inferior izquierda lo que considero son actividades que no deberíamos de simplificar o no tomarle una atención debida. Es una propuesta, así que por ahí ya le aparece la número 1. Nos sugieren, bueno, eso de sugieren, siempre vienen sugieren, y al final en los instrumentos de observación de las sesiones no aparece como si
habrán sido sugerencias. Compartamos o compartan sus saberes con respecto a las siguientes preguntas. Preguntas siguientes. ¿Qué educación debe brindar el sistema educativo nacional a niñas, niños y adolescentes? Y una segunda pregunta, ¿en qué documentos se establecen los fines de la educación? Usted ya puede responder esta pregunta antes de que avancemos. Si no, ni hablar, ahorita se va a revelar. ¿Qué tanto conocen estos referentes? Si usted respondió que sí, ahora lo que sigue es ¿y qué tanto los conocemos? Una actividad número 2, organizarse para revisar los siguientes documentos, que son 4 y precisamente son 4 de los 5 anexos que vienen para las sesiones de directivos y de supervisores. Por supuesto, aquí en el canal ya tiene esos documentos en la versión video, ya fueron revisados, fueron enfatizados, están a su disposición por si usted considera que le pueden ser de utilidad. Es el artículo 3º constitucional, bueno, es un fragmento que la SEP consideró es relevante para la sesión. Artículo 16 de la Ley General de Educación, que es sobre los fines de la educación, eso que nos estaban preguntando. El artículo 16 de ese mismo, que es el anexo 3, pero ahora es sobre los criterios de la educación. Y finalmente el 4, elementos que articulan el plan de estudios 2022, que eso usted lo encuentra en las primeras hojas del acuerdo 140822, que es el programa de estudios 2022, y que ya la SEP editó una versión ya con su portada, con fotografías y, y ya, pues ya si usted lo quiere tener en una versión que ya también es más amigable con el corta y pega de los textos, pues ya está a disposición. Esa no es otra más que la que conocimos en enero del ciclo escolar pasado, que venía con una portada guinda, pero pues ahora ya no está la portada guinda, así que es el acuerdo 14.0, el anexo al acuerdo 140822, es ese. Bueno, le voy a dejar en la descripción del video una sola liga que es, le titulé Fieras de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, porque para cada sesión de Consejo Técnico voy a concentrar en una lista de reproducción los materiales de la última sesión en la que estemos participando, también para que sea un poco más sencillo. Ya después se van a almacenar en la que se llama Fieras del Consejo Técnico Escolar. A partir de haber revisado esos documentos, nos invitan a formar equipos y que elaboremos un organizador gráfico o escribamos ideas en torno a las siguientes referencias, estas preguntas. ¿Cómo es la escuela en la que quiero que convivan y aprendan niñas, niños, adolescentes, docentes e integrantes de la comunidad, todos en conjunto? ¿Y qué tipo de educación quiero ofrecer a las y los estudiantes que acuden a ella? Consideren aspectos como conocimientos, habilidades, valores o actitudes, también prácticas docentes, prácticas directivas, la convivencia, el trato o las relaciones entre los actores. Otros que estimen relevantes también tienen cabida. Todo eso para estar analizando y ya en colectivo compartan algunos de sus trabajos y reflexionen en torno a estas dos líneas. ¿Esa escuela que quieren responde a los fines y criterios de la educación? ¿Hay alguna idea que no contemplaron? Y si fuera así, ¿cuál y por qué? Y segundo, ¿consideran que lo que hace su escuela contribuye a lograr los fines o criterios de la educación? ¿Cuáles? Bueno, ¿cuáles están menos presentes en sus prácticas, en las normas o en la cultura de su escuela? Como se dará cuenta, pues aquí forzosamente tenemos que pasar por al menos anexos 2 y 3, haberlos ya leído. Los videos no duran más allá de 5 minutos, 6, así que por si, nuevamente le digo, si usted gusta, están a su disposición. Tenemos una tercera actividad. Revisar el apartado ¿qué es el proceso de mejora continua?
ubicado en las páginas 8 y 9 de un documento que es parte de los insumos que vienen para esta fase intensiva, titulado El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica. Y a partir de eso, reflexionar con base en las siguientes preguntas. No sin antes decirle que ya en el canal, por supuesto, ya usted tiene ese documento más o menos como de 30 hojas. Usted ya lo tiene como una lectura enfatizada aquí en el canal. Es indispensable pasar por ahí. Ya sea que usted vaya a la fuente principal o tome la invitación que aquí le hago, importante que usted pase. No podemos llegar, personal con funciones de supervisión y de dirección, no podemos llegar a las sesiones con los colectivos docentes sin haber leído y comprendido lo mejor posible el texto que usted tiene aquí en pantalla. Ahorita se van a utilizar algunas cosas, como por ejemplo resolver, dice aquí, reflexionar con base en las siguientes preguntas. ¿Qué es la mejora continua? Bueno, como la base es ese documento, mire, yo estoy utilizando algunas capturas de ese documento, del video que le estoy diciendo, al que le estoy invitando que revise. Para comprender este proceso, el proceso, es necesario primero esclarecer qué implica la mejora continua. Y es que esta mejora continua puede entenderse como una búsqueda constante para ofrecer una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática e intercultural. Esta búsqueda es permanente. Siempre habrá algo que podamos hacer mejor. La práctica reflexiva que promueve el desarrollo de las capacidades institucionales de cada escuela, es decir, progresiva, gradual, sistemática, diferenciada, contextualizada y participativa, orientada a garantizar el máximo logro de aprendizajes, la excelencia educativa y el ejercicio pleno del derecho a la educación. Mire, eso que está en verde es a lo que hay que estar llegando. Por supuesto, está en armonía con criterios y fines de la educación. Otra pregunta, ¿cómo se relacionan los fines y criterios con la mejora continua? Y recurro nuevamente a este documento donde está la pregunta, ¿qué es el proceso de mejora continua? Reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación les permite construir una perspectiva compartida que los lleve a comprometerse a caminar hacia esa educación que quieren. Una perspectiva compartida para llegar a ese caminito de fines y criterios de la educación. Mire, dentro de las páginas que nos están sugiriendo, yo ya me salté por una razón. La Ley General de Educación también va a ser mencionado en las orientaciones. En el artículo 109 establece que el programa de mejora continua contemplará de manera integral todo eso que ve en azul y que seguramente le suena, ¿verdad? Son los ámbitos del otrora programa escolar de mejora continua. Bueno, por ahí se agregó algo más. Y vamos a hacer esta unión porque pues se habla de los fines y los criterios. El anexo número 2, el del artículo 15 de la Ley General de Educación, habla sobre los fines y me voy a remitir a la fracción primera donde dice que hay que contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades a través de la mejora continua del sistema educativo. Mire, ahí está implícito, bueno, explícito la mejora continua, así que tenemos un vínculo para poder unir con lo que acabamos de ver. Y en el anexo 3, la fracción décima sobre los criterios de la educación será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propician el máximo logro de aprendizajes, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Yo estoy encontrando estas uniones entre estos tres documentos para que nosotros podamos tener como respuesta, pero no tanto como respuesta, sino para tener presentes en el momento en que se hagan propuestas y se tomen decisiones. Así que pues yo se lo dejo a su consideración, veremos qué opinión tiene usted o en las mesas de trabajo. Otra pregunta para reflexionar, valga la redundancia, ¿por qué la reflexión es fundamental para impulsar procesos de mejora?
Bueno, pues seguimos ahora sí en las preguntas de qué es el proceso de mejora continua, que esta concepción resalta la idea de la reflexión como elemento distintivo que moviliza a desplegar sus capacidades para alcanzar los fines de la educación. Entonces, un puente para llegar a ello. Expresa también las características que hacen de este proceso una tarea singular en cada escuela, porque en ese documento pues, nos hacen referencia a que cada escuela vive una realidad específica, muy particular. Sería difícil que dos escuelas tuvieran casos idénticos. Y bueno, pues seguimos en este paso de hacia dónde debemos avanzar. Nos dicen que leamos nuevamente el siguiente fragmento acerca de la mejora continua y reflexionen. Resulta que el texto que viene en las orientaciones es tomado de este documento de el proceso de mejora continua. Para que la mejora se convierta en un verdadero motor de transformación y no se quede solo en buenos deseos, es necesario que los actores de la escuela, y ahí vamos a encontrar dos apartados. El primero, construyan una perspectiva compartida de la educación que quieren para sus estudiantes, sin una idea común acerca de esa tarea, del trabajo docente, de las formas de enseñanza, de ver al alumnado como sujetos activos y de la necesidad de mejorar. No se verán resultados por más documentos o acciones que se hagan. Mire cómo esta idea de desprenderse del documento solo por hacerlo, igual le dan unos golpes certeros a esas prácticas solamente de cumplir con documentos dentro de del proceso de mejora continua. Y además, reconocer en dónde se encuentra la escuela y lo que tiene que hacer para alcanzar los fines y criterios de la educación les permite construir una perspectiva compartida que los lleve a comprometerse a caminar hacia esa educación que quieren. Y el otro, que es adquieran un compromiso conjunto, el anterior ya había salido por si le dice como que ya me sonó, adquieran un compromiso conjunto donde todos hagan lo que les corresponde para enfrentar los retos y avanzar. Normalmente sabemos que llegada a la fase intensiva, pues ha habido distintos tipos de documentos que se han hecho con respecto a la gestión escolar y que una vez que se termine, pues se supone que debe desarrollarse durante el ciclo escolar, pero por las actividades mismas de la escuela, quién sabe si se olvida, si no se toma con la seriedad debida o cualquier otro factor que atente contra el buen desarrollo de estos programas, de estos documentos rectores, es importante que vayamos nosotros tomándolo como algo que es parte de esas actividades cotidianas, parte de ellas, porque pues, ya vimos que desde la misma Ley General de Educación, todo desemboca en el máximo logro de los aprendizajes del alumnado, en la excelencia del servicio educativo prestado. Ya nada más por esa razón tiene que ver, hay una implicación para todos. Siguiendo en este texto de adquieran un compromiso conjunto, los colectivos comprometidos con esta mejora realizan una revisión acerca de sus condiciones y su contexto para impulsar acciones que los lleven a favorecer los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esta visión trasciende la idea de ver a la mejora continua solo como un documento, mire, importante, solamente que se debe elaborar y punto, porque la autoridad lo exige, porque los reglamentos lo prescriben, porque es un trámite que hay que cumplir o porque nos lo están pidiendo en la fase intensiva. Lo que está en amarillo puede ser cuestionable, debatible. Lo que sí no debe de estar lugar a dudas es de que el proceso de mejora continua debiera ser algo que cada uno de nosotros debiéramos de practicar, se diga o no se diga, por el simple hecho de que estamos evaluando constantemente el servicio. Estamos evaluando constantemente al alumnado. Entonces, siempre surgen posibilidades de mejora. Y bueno, ahora sobre qué vamos a reflexionar, pues nos ponen estas preguntas orientadoras.
¿Cómo lograr una perspectiva compartida, todos los integrantes, respecto de la educación que desean? Perspectiva compartida. Otra pregunta, ¿cuáles son las dificultades para hacerlo? Que sin duda las hay. ¿Qué se requiere para que cada actor se comprometa con la educación de sus estudiantes? Esta parte es interesante. No es difícil encontrar en las mesas de trabajo manos levantadas, entusiasmo al 100%. El asunto está el minuto después de que terminan esas jornadas de trabajo donde se están haciendo estos documentos. Otra pregunta, ¿qué experiencias pueden recuperar del ciclo escolar anterior? Hay mucha información que surge, hay que tenerla a la mano y hay que valorizarla. Y bien, ahora cambiamos a otro subtema. Características del proceso de mejora continua. Es la actividad número 4 que yo estoy señalando como importante. Nuevamente, a leer. Ahora es características del proceso de mejora continua, mismo documento. Nos movemos a las páginas 9 y 10 y que se dialogue en colectivo sobre lo siguiente. ¿Qué implica que el proceso de mejora sea territorial? Bueno, pues resulta que en el documento pues vienen unas características de este proceso y yo se las puse como en pestañitas, usted la ve, porque esta es una captura de ese video. Y cuando viene la cuestión territorial, se dice que este proceso de mejora parte de la realidad en la que está situada la escuela. Características territoriales, culturales, sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, es contextualizado. Lo que le mencionaba hace rato, difícil que dos escuelas puedan tener una misma situación. Otra pregunta orientadora, ¿es posible visualizar un proceso de mejora permanente en sus escuelas? Mire, la selección que estoy haciendo del documento de orientaciones es una visión que tengo cercana a respuesta como pregunta, porque usted no las va a encontrar directamente algunas. Entonces me remito a la característica de progresivo, porque ahí vemos que los fines de la educación definen el horizonte que queremos alcanzar. Hay un punto. Se requieren medidas de mediano y largo plazo. Se reconoce que el avance es paulatino, pero siempre con la perspectiva de ir hacia adelante y de ampliar los ámbitos en los que intervenimos. Esto pues parecería que lo que podamos hacer es salvar el día de hoy, mañana ahí viene otra. Y aunque ya tengamos todas aquellas que vimos el día de hoy, no sabemos si mañana o pasado mañana surgirán nuevas. Otra pregunta, ¿cómo hacer de la mejora una práctica constante? Una característica es que este proceso es participativo, requiere el involucramiento y la colaboración corresponsable y activa de todos. Y aquí hablamos de personas de la comunidad interesadas en la educación, por dentro y por fuera. Entonces, si nos remitimos al anterior, que es progresivo y además es participativo, entre otras que están contempladas, pues parecería que podemos llegar esto a hacerlo un hábito. ¿Cómo promover el diálogo con todos los actores de la comunidad para lograr que se sientan partícipes y se involucren en la mejora? Bueno, pues hay una característica que es dialógico. De las 8 características, el diálogo y la reflexión son la base para la participación de todos los actores. Contribuyen a la interacción, motivación y cohesión de la comunidad, así que pues es importante diálogo y reflexión. Aunque la pregunta dice cómo promoverlos, aquí ya se da por hecho que eso es uno de los fines. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué nos sirve el proceso de mejora continua? Bueno, pues la última característica que colocaron en ese documento es que es integral. La realidad no es fragmentada. Es importante reconocer la complejidad del proceso educativo, las múltiples dimensiones en las que se debe intervenir para mejorar, así como los diversos actores que deben involucrarse. Así que, pues, hace rato vimos en los fines para la educación y en los criterios hacia dónde vamos, pues el proceso de mejora debería de acercarnos cada vez más y más
a esos fines y criterios de la educación. Avanzamos a una actividad quinta, a una número 5, otra vez leer. Ahora es consideraciones del proceso de mejora continua de este mismo documento. Ya se dio cuenta, este documento es el que está marcando el ritmo de esta primera sesión. Por eso, si usted está viendo este video sin antes haberlos revisado, bueno, yo ya le traje ciertas referencias o ya lo acerqué a posibles respuestas de preguntas. Pero usted lo sabe y lo sabe muy bien. Las sesiones no son cuestionarios, no son exámenes, no son, como por ahí circulan, productos contestados, porque si no hay reflexión, no hay proceso de mejora. Entonces aquel que busque solamente las respuestas, pues será cuestionable si pasó por la reflexión o no. La invitación sigue. Primero hay que pasar por allá. O si ya vio primero las orientaciones, bueno, no importa, pero hay que leerlas antes de que lleguemos a estas sesiones y mucho más cuando ya sean con las de docentes. Así que página 7 y dialogar en torno a las ideas siguientes. Mire, son 10. Yo ya no se las voy a poner aquí todas porque también, si no, ¿cómo le ayudo a invitarlo a que vaya, verdad? Pero yo confiaré en que usted que me está haciendo el favor de escucharme, pues lo va a ir a leer o tal vez vea el video. Mire, ahí está la primera, la mejora continua es una prioridad para el sistema educativo. La número 3 es gradual e implica un conjunto de acciones, corto, mediano, largo plazo. La quinta inicia con la lectura de la realidad, tomar una postura crítica. La novena, la fase de seguimiento permite identificar los ajustes que son necesarios para seguir avanzando. Bueno, ya le puse 4, le faltan 6. Así que si ustedes están viendo este video ya en la mesa de trabajo, en la página 7 están las 10 o ahí en el video van apareciendo una por una. Y pues la referencia hacia supervisores y directores deberán tomar un papel protagónico en el proceso de construcción del programa de mejora y brindar acompañamiento a los colectivos. Importante eso que está ahí, brindar acompañamiento a los colectivos. No es de acción administrativa, no es para fiscalización, brindar acompañamiento a los colectivos. Eso se lo va a encontrar allá en el otro documento. Con la consideración de que retomar el proceso de mejora continua será gradual. Eso es importante, será gradual. Cada escuela verá de qué manera van avanzando. Lo importante es, y lo vimos durante esta sesión, avanzar firmemente con una convicción. Y bueno, pues este es todo el contenido que hay para la sesión número 1. Recuerde que le voy a dejar la liga para la lista de reproducción donde están todos los materiales que se vayan a producir para esta fase intensiva de Consejo Técnico Escolar. Por lo pronto, le agradezco mucho el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.